Se le concede nuevamente la palabra al delegado de la Fiscalía para que sustente la formulación de imputación. Gracias, señora juez. Sí, hay que dejar claro que esta diligencia pues se solicitó y como quiera que al mismo se le había decretado su libertad, como quiera que el día 27 de junio el mismo se le vencían los términos a la hora de la madrugada y no fue posible ubicar un profesional del derecho que le asistiera a su defensa. Se otorgó por parte de este delegado de la libertad, la cual fue debidamente motivada, y posterior a ello se citó al señor Loaiza a la imputación de cargos que se realizaría o le correspondiera a este cargo. Y dándole trámite a ese artículo 286, 287 y 288, la Fiscalía General de la Nación le comunica a usted, señor persona usted de sexo masculino, de ocupación desempleado, con textura delgada, de piel de color blanca, de cabello de cantidad mediano, de longitud largo, de color castaño, de frente amplia, de ojos de color, ojos de tamaño grandes, de color castaño, con unas cejas arqueadas, de cantidad poblada, de unas orejas de tamaño medianas y unos lóbulos separados, de nariz de dorso recto, con base alta, con una boca grande, unos labios gruesos, un mentón cuadrado, un bigote o barba rasurado y un cuello largo, sin ninguna señal particular presente. Dejó el perito plasmado en esa reseña. Y los hechos por los cuales la Fiscalía le está haciendo esta imputación pues son los hechos que llevaron a su eventual captura el día 26 de enero del 2018 a las 18:30 de la tarde en la calle 27 Sur con carrera 24 Sur. Y en ese día 26, en esa dirección, pues usted fue aprehendido por miembros de la Policía Nacional junto con otros 3 personas que pues inicialmente usted manifestó ser menor de edad, junto con ellos, o sea, los 4 capturados manifestaron ser menores de edad, que usted estando ya en el área de psicología, de trabajo social frente al defensor de familia, manifestó ser mayor de edad, por lo que pues fue traído nuevamente a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata, y pues por eso es la Fiscalía de Unidad de Reacción Inmediata la que asume este caso. Pero pues en sí, los hechos por los que fue usted detenido o capturado por la Policía Nacional datan de la denuncia formal que instaurara el ciudadano Eduardo Edison González Casas, con cédula 79844287, quien manifiesta que se encontraba en compañía de otro ciudadano cuando observa lo observa a usted y a 4 personas más, las cuales él, alertarse entre esta exclamación que le hiciera a su amigo, usted se abalanza ante él con una navaja y pues usted le hace varios lances, como se dice él en la denuncia, pues manifestando él que usted alcanza a dañarle su chaqueta, y que pues al abalanzársele sobre él, pues usted le alcanza a quitar esa chaqueta, la cual él llevaba en su interior unos elementos de valor, y él señala pues esos elementos hablados en la suma de 980,000 pesos. Perdón, él evalúa esos elementos los evalúa en la suma de 405,000 pesos. Acude los miembros de la fuerza pública y pues quien le realizan su aprehensión a usted y a las otras personas que estaban con usted, a los otros 3 menores que fueron puestos a disposición de la Policía Nacional. Incurre usted en esa situación, pues él señala que usted pues se abalanzó contra él, le arrebató, le logró quitar su chaqueta, la cual tenía pues ciertos elementos, que al acudir la policía y aprenderlo a usted, él lo reconoce plenamente y dice que pues usted, la persona que tenía el cabello largo, fue persona que se le abalanzó, que le despojó de su chaqueta y también de otros elementos, entre ellos su teléfono celular, y que esa conducta pues la realizó con otras personas que resultaron ser menores de edad. Por esos hechos la Fiscalía le imputa a usted lo concerniente en el título
séptimo, delitos contra el patrimonio económico, en sus artículos 239, 240, inciso segundo, y 241 en sus numerales décimo, en concurso heterogéneo con la conducta desplegada en el artículo 188D, que es la utilización de menores en actividades delictuales. Me voy a permitir leerle esos delitos que la Fiscalía le imputó, que se encajan a esos hechos sucedidos el día 26 de enero del 2019. Entonces me permito leerle: de delitos contra el patrimonio económico, el hurto, el que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí, incurrirá en prisión de 32 a 102 meses. La pena de prisión será de 16 a 36 meses cuando la cuantía no exceda 10 salarios mínimos legales. Eso tiene que ver con el hurto. Ya se había manifestado la Fiscalía diciéndole que el 240, el artículo 240, que es una circunstancia, es un hurto calificado. Entonces aquí dice que la pena de prisión será de 8 a 16 años cuando se cometiere con violencia sobre las personas. Aquí pues el señor, vuelvo y le repito, el señor Eduardo Edison González dice que usted le exhibió un arma blanca, que lo intentó agredir, que le hizo varios lances, tanto así que pues uno de esos lances que usted realizó pues le alcanzó a averiar o dañar su chaqueta. Pues eso se toma como una situación, como una calificación, o sea que hubo una violencia, sí hubo una violencia, que tanto así que pues resultó averiada su chaqueta, que si bien él no recibió una incapacidad médico legal, pues sí se denota esa violencia con la que se llevó al despojo de esa chaqueta. Con las circunstancias también plasmadas en el artículo 241, que dice circunstancias de agravación punitiva, pues ella tiene unos numerales, 15 de ellos, pero la Fiscalía se va a plantar o le va a imputar pues la descrita en el numeral décimo, que es con destreza o arrebatando las cosas u objetos que las personas lleven consigo, o por dos o más personas que se hubieran reunido para cometer el hurto. Acá pues a ese día, haciendo la aclaración a la señora juez y a usted, porque usted va dirigida a la imputación, usted estaba acompañado de otros 3 menores, uno de 16, uno de 14 y unos de 15, que fueron puestos a disposición ante la jurisdicción de menores con radicación 110016000714 00132. Al estar usted en compañía de esos menores de edad, pues esa conducta también se encaja en lo estipulado en el artículo 188D, que dice de la siguiente manera también, que me voy a permitir leérselo. Entonces dice artículo 188D: uso de menores de edad para comisión de delitos. Adicionado a la ley 1453, el que induzca, facilite, utilice, constriña, promueva, instrumentalice a un menor de 18 años a cometer delitos, promueva dicha utilización, constreñimiento, inducción o participe en cualquier modo de las conductas descritas, incurrirá por solo este hecho en prisión de 10 a 20 años. Aquí, como se lo decía, aquí hay un concurso de delitos. Uno es el hurto calificado y agravado y el otro la utilización de menores. Aquí se toma un concurso de delitos y se debe tomar un delito base. Aquí para este delegado el delito más grave es el del hurto calificado y agravado, que tiene una pena de 12 a 28 años, aumentado hasta otro tanto por esa utilización de menores, porque pues como le dije es un concurso. ¿Qué quiere decir un concurso? Que usted con esa sola conducta pues usted vulneró 2 bienes jurídicamente tutelados, uno el patrimonio económico y otro pues el utilizar esos menores de edad, que va atenta contra otro bien jurídicamente tutelado. Conducta que frente al hurto pues se le imputa consumada a título de coautor, siendo el verbo rector apoderarse en modalidad dolosa. Pues se entiende este delegado que usted quiso cometer tal infracción contra el bien jurídicamente tutelado, que es el patrimonio económico. Frente a la conducta de ese uso de menores en actividades delictuales, usted conducta también que se consumó, ellos fueron puestos a disposición de la jurisdicción de menores, uno tiene 14 años, el otro tiene 15 y el otro 16, fueron judicializados a título de autor
porque pues acá la jurisprudencia nos ha dicho, y la sentencia, valga resaltar la sentencia 44931 de la Corte Suprema de Justicia de fecha 2 de noviembre del 2016, dice que pues la sola utilización de menores en comisión de delitos indica que se actúa de manera voluntaria. Entonces acá usted, al ir compañía de esos menores de edad, pues cometió ese delito, y pues se entiende que pues usted les estaba facilitando esa situación, usted los estaba instrumentalizando. Aquí en calidad de autor, aquí pues en modalidad dolosa, pues entiende este delegado que pues también usted quiso cometer esa infracción contra ese bien jurídicamente tutelado. Que frente a esas dos conductas, pues vuelvo y le repito, pues una tiene una pena de 12 a 28 años, la otra arranca de 10 a 20, para este delegado pues la más gravosa es el hurto calificado, que será entonces aumentada hasta otro tanto. No le puedo decir cuánto tanto, porque pues esto es de resorte del juez que conozca su causa, él será el que emita la sentencia y pues diga cuánto será ese tanto. Yo acá solo tengo que decirle un aproximado. Que frente a esta imputación que está realizando este delegado, usted tiene dos posibles situaciones. Una es allanarse a los cargos. ¿Qué significa allanarse? Aceptar su responsabilidad frente a esos cargos que ya les puse, que usted fue detenido el día 26 de enero en esa dirección cometiendo un hurto y utilizando unos menores. Que usted puede allanarse. ¿Qué quiere decir allanarse? Aceptar esa responsabilidad. Al aceptar usted esa responsabilidad, pues usted estaría renunciando a un juicio oral, público, contradictorio. Y que ese allanamiento tendría que hacerlo de manera libre, voluntaria, consciente, debidamente por el profesional del derecho que lo acompaña el día de hoy. Que si usted se allana a los cargos, pasará a una audiencia de individualización de pena y sentencia, donde pues el juez que conozca su causa le emitirá una sentencia de carácter desfavorable que pues lo privará de la libertad, porque pues usted atentó contra el Código Penal, pues bien, que viene con penas privativas de la libertad, y que esa sentencia pues también hará parte de su vida, o sea, a usted se le generará un antecedente en su hoja de vida. Esa es una de las situaciones, eso es allanarse. No allanarse significa pues que al no allanarse pues usted ya quedó vinculado, y este es el momento, esta imputación es el momento procesal en el cual la fiscalía lo está vinculando a usted y le está diciendo por qué, que tiene elementos que lo puede llevar a un eventual juicio. Pero usted tiene la oportunidad de comparecer a un juicio oral, público, contradictorio, donde a través del profesional que usted designe o que la defensoría designe, usted tendrá la oportunidad de interrogar esos testigos, contrainterrogar, tendrá otras alternativas en ese trámite de juicio oral. ¿Y qué buscará usted con todo eso? Pues buscar una sentencia de carácter absolutorio. ¿Qué quiere decir absolutorio? Que pues que usted no es responsable en esos hechos, que pues a usted ya mediará las razones directamente en ese trámite de ese juicio oral. Usted tendrá esa posibilidad de acudir y defenderse en ese juicio oral. Y pues vuelvo y le repito, usted intentará desvirtuar esos elementos materiales probatorios. Si no los logra usted desvirtuar, pues usted será condenado con una sentencia desfavorable, pero pues no tendrá los descuentos que se le harán pues en esta audiencia, que es el descuento del 12.5 por haber sido capturado usted en situación de flagrancia. Quiero preguntarle, para que quede en el registro del audio, si entendió la imputación hecha por este delegado o si necesita que le explique más profundo algo. Por favor, le va a pedir que encienda el micrófono y solo me diga si entendió la imputación o no. Sí, entendí. Hecha esta observación, muchas gracias. Apagamos nuevamente el monitor y que solicito a la señora juez que se hagan las provisiones pertinentes. Gracias, doctor. Previo a concederle el uso de la palabra tanto al Ministerio Público como a la defensa para que se pronuncien si tienen observaciones o solicitudes de aclaración, considera esta funcionaria que es pertinente que quede absolutamente claro cuáles son los elementos que presuntamente se indica por parte del ciudadano Eduardo Edinson González que fueron sustraídos por parte de Jason Sebastián Loaiza Rodríguez, dado que de manera genérica se ha indicado por el delegado de la Fiscalía que fue despojado de su chaqueta, que tenía en su interior unos elementos, entre esos su teléfono celular, pero se considera
prudente que se especifique cuáles son los elementos que serían objeto material de ese delito. Gracias, señora juez. Y haciendo aclaración de esos elementos, él dice, aquí le hacen, manifiéstele a esta unidad judicial qué elementos le hurtaron y en cuánto están evaluados. Él dice una chaqueta marca Adidas color azul, evaluada en la suma de 100.000 pesos. Dentro de la chaqueta llevaba un celular marca ZT, Blade Color, evaluado en la suma de 300.000 pesos. 2 llaves del apartamento avaladas en 5.000 pesos, lo que da un total de 405.000 pesos, como ya se lo había anunciado, y esa es la cuantía que le establece de los elementos que le fueron despojados por este ciudadano junto con los menores de edad que fueron puestos a disposición de la autoridad de menores. Gracias, doctor. Teniendo en cuenta esa cuantía señalada para dicho delito que ha sido imputado de hurto calificado y agravado, ¿considera prudente esta funcionaria también que se indique si en ese caso sería procedente o no esa circunstancia de atenuación punitiva que prevé el artículo 268 del Código Penal? Sí, valga la aclaración que hace la señora juez y le asiste en toda razón, y aquí me va a permitir hacerle una aclaración también para que quede en el registro del audio y también a las partes comparecientes. Que frente a los delitos del patrimonio económico aquí sucede una circunstancia, aquí tiene que tenerse en cuenta las circunstancias de atenuación punitiva. Una es que usted no tiene antecedentes y la otra es que el valor del hurtado no supera el salario mínimo legal, lo que ya no lo llevaría a tener una pena de 12 a 28 años, sino de 6 a 14 años. Pero aquí entonces ya cambia este delegado y ojalá que pues que quede en el registro del audio. Aquí ya en el delito base no sería el hurto calificado y agravado, sino sería el uso de menores en actividades delictuales aumentado hasta otro tanto. Entonces aquí el delito base partiría de 10 aumentado hasta otro tanto, pues haciendo la aclaración que bien tiene la señora juez frente a esa imputación. Vuelvo y le pregunto, señor Loaiza, si entendió esta aclaración de la imputación, pues porque para usted es el que va a señalar la imputación. ¿Lo entendió? Por favor, encendemos el audio. Sí, señor, sí entendí. Muchas gracias. Gracias a la señora juez, y hecha esta observación solicito se hagan las provisiones pertinentes. Gracias, doctor. Se le concede el uso de la palabra, como se anunció, tanto a defensa como a Ministerio Público, para que manifiesten si tienen observaciones o solicitudes de aclaración. Muy amable su señoría, pues he escuchado con atención la formulación de imputación que hace el ente fiscal. Solo tengo una observación para ver si el ente fiscal lo reconsidera, es la utilización de menores de edad. Si bien es cierto, está acreditado el hurto en una presunta responsabilidad penal, no nos queda muy claro pues para este Ministerio Público ese tipo penal de la utilización de menores. En el sentido de que no existe como esa evidencia, esa probanza en el expediente como para poder determinar ese tipo penal de la utilización de menores. Entonces yo solicito de manera respetuosa al ente fiscales reconsiderar ese tipo penal de la utilización de menores. Como lo dije anteriormente, no existe evidencia o simplemente es una posición que adopta la Fiscalía porque según los elementos probatorios que tuve la oportunidad de darle lectura, pues se presentó la circunstancia de que participaron menores de edad, pero ellos tendrán su responsabilidad penal en este aspecto. Muy amable su señoría. Gracias, doctor. Se le concede el uso de la palabra a la defensa. Muchas gracias, señora juez. Pues sobre el particular, la defensa comparte lo expresado muy atinadamente por el señor agente del Ministerio Público, además en cumplimiento de su labor legal, así como también de carácter constitucional. De una manera muy respetuosa, considera la defensa que con relación al artículo 188D, que dice referencia a la utilización de menores, pues con relación al hurto calificado y agravado no habría ningún tipo de observación, pero este tipo penal de la utilización de menores tiene unos ingredientes normativos que a la luz de la teoría del delito son bastante complejos. De hecho, cuando escucho los planteamientos hechos por el señor fiscal y cuando habla de unos elementos materiales probatorios
los mismos podrían generar un predicamento con relación al hurto calificado y agravado en sede, digamos, de presunta comprobación fáctica y jurídica, mas no podría decirse lo mismo del punible de la utilización de menores de edad en el cometimiento de delitos. Ahora bien, en esta audiencia de imputación existe o tiene que darse de por medio lo que tiene que ver con la imputación fáctica y la imputación jurídica. Una vez termine mi intervención, yo agradecería que el señor fiscal nos enunciara cuáles serían los elementos materiales probatorios que acreditarían presuntamente este tipo de comportamiento punible como es la utilización de menores. De lo contrario, prácticamente lo que estaríamos haciendo sería incurriendo en un juicio de responsabilidad objetiva que por mandato expreso de la ley está proscrita la responsabilidad objetiva de nuestro ordenamiento penal. En otro sentido, con relación a la utilización de menores, cuando observamos las circunstancias de tiempo, modo y lugar, hay una confluencia de personas para perpetrar un delito, pero sí debería quedar muy claro cuáles son los elementos materiales probatorios para inferir dicho predicamento. En otro sentido, en lo que tiene que ver con el derecho penal de acto y no de autor, también se caería de su peso este delito, porque prácticamente le estaríamos endilgando a Jason Sebastián Rodríguez un comportamiento punible que brilla por su ausencia en materia de teoría del delito y de un análisis comportamental. En nuestro derecho penal existe un derecho penal de acto, más no un derecho penal de autor, en donde habría que entrar a analizar en el derecho penal de autor aspectos de personalidad y demás que muestran a una persona proclive al delito. En el derecho penal de acto, lo que se mira y se revisa es el comportamiento mismo, más no unos aspectos antecedentes y consecuentes. Entonces, en ese orden de ideas y con el fin de sentar bases probatorias, la defensa sí solicitaría muy respetuosamente al señor fiscal que de esta imputación se retirase este tipo penal, y haciendo también eco a lo manifestado por el señor agente del Ministerio Público. Y en otro sentido, de ser posible, que la Fiscalía nos explicara o nos dijera cuáles serían los elementos materiales probatorios en los que se basaría para imputar el delito de utilización de menores conforme al artículo 182 del Código Penal. Gracias, doctores. Se le corre traslado de estas solicitudes que han efectuado tanto Ministerio Público como Defensa al delegado de la Fiscalía en cuanto a reconsiderar la imputación efectuada respecto al delito de uso de menores de edad en la comisión de delitos previsto en el artículo 188D del Código Penal. Asimismo, se le corre traslado de la solicitud que ha efectuado la defensa en cuanto a la enunciación completa de los elementos materiales probatorios con los que cuenta el delegado de la Fiscalía para formular imputación, indicando respecto a estos elementos de cuál de ellos se desprende la conducta respecto a la cual se ha pedido la reconsideración de la formulación de imputación. Frente a la primera petición, pues me atrevo a decirle al Ministerio Público y en la audiencia que es una presunción de inocencia, no es un capricho de este delegado quererle imputar lo concerniente al artículo 188D, porque es una presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque son menores de edad, y en el informe de policía que se dejó a disposición estos tres menores, haciendo referencia a la ley 1098, me permito enunciar solo las letras iniciales de esos menores. También fue detenido el menor NSC M de 16 años de edad con tarjeta 100786322, el menor JDGC de 15 años con tarjeta 1033676 y otro menor DAHB de 14 años de edad con tarjeta 1027522 siendo esto una presunción de derecho, o sea, es como los delitos sexuales. Si es de menor de 14 años, pues
Es lo mismo, acá esto es una presunción de derecho establecida en la ley 1453, donde dice utilización de menores de edad. Menores de edad son todos aquellos que no han cumplido 18 años. Tiene 17 años, 64 días, es un menor de edad. Entonces, pues, esta es una presunción de derecho que está plasmada en el Código Penal, es taxativa, entonces por eso este delegado, en primer lugar, pues, no hace a variación en cuanto a esa situación. Atendiendo el requerimiento de la defensa, que también se está ahí, a una de las peticiones, en cuanto a que yo le haga alusión a elementos materiales probatorios en esta audiencia, no sería el momento procesal, porque yo estaría entonces, ya pasamos de una imputación a una acusación para que yo le exhiba los elementos materiales probatorios. Aquí yo le estoy diciendo, la Fiscalía tiene elementos materiales probatorios, uno de ellos es esa denuncia por la que fue capturado el señor Edward y se le restableció el derecho. Entonces, 1, el informe de captura en situación de flagrancia. 2, la captura y los testimonios de los funcionarios que participaron. 3, la incautación de un arma blanca. Pero pues la Fiscalía se está dando a esa situación fáctica, a ese hurto que se le dio en contra del señor González Casas, y que también es que el señor Loaiza estaba acompañado de otros menores de edad que claramente están ubicados en la situación fáctica como en la situación jurídica. El hurto calificado del despojo mediante violencia con la concurrencia de otras personas, con la utilización de menores, que vuelvo y repito, de acuerdo a la 1453, es una presunción de derecho, y que pues vuelvo y repito al señor defensor, con todo respeto, ¿no? Pues estos trámites de audiencias, que yo le empiece a hacer que le exhiba ya los elementos materiales probatorios, estaríamos saltándonos a otras audiencias que usted tendrá el momento procesal, que dogmáticamente podrá discutir si facilitó, si usted podrá discutir directamente si ellos lo utilizaron a él o él a ellos. Por eso tendrá su momento procesal y será el trámite del juicio oral, por lo que la Fiscalía no hace variación de esa imputación. Y pues dejo sentada esos elementos por los cuales, esos motivos por cuales la Fiscalía no varía la imputación jurídica frente al señor Loaiza Rodríguez. Gracias, doctor. Considera este despacho que la Fiscalía se ha pronunciado respecto a las observaciones y solicitudes efectuadas tanto por Ministerio Público y Defensa, indicando que no varía la formulación de imputación que en principio fuere efectuada en cuanto al uso de menores de edad en la comisión de delitos, y asimismo señalando o enunciando algunos elementos con los que cuenta para efectuar esa formulación de imputación, indicando en concreto que según esos elementos se desprende que el ciudadano Jason Sebastián Loaiza Rodríguez se encontraba acompañado de otros menores de edad en el momento en que fue capturado, y que se dice que esos menores de edad tienen participación o tuvieron participación en esa conducta punible, y que por tanto considera que se da el delito que le fue enrostrado con este acto a este ciudadano. Y bajo el entendido que si bien el juez de control de garantías, de acuerdo a recientes pronunciamientos como lo sería la sentencia SP 4792 del 7 de noviembre de 2018 en la radicación 52.507, le corresponde en efecto una intervención en la manera, en la medida en que debe propiciar que quede adecuada y suficientemente clara la definición de los hechos jurídicamente relevantes, pero que no le corresponde un control en cuanto a esa calificación jurídica de esos hechos jurídicamente relevantes que efectúe el delegado de la Fiscalía. Respecto a ese punto de discrepancia en el uso de menores de edad, se debe indicar que le corresponderá al delegado de la Fiscalía, a la Fiscalía General de la Nación, en una etapa posterior a este proceso, en la etapa de juzgamiento, probar la comisión de esa conducta que le ha sido endilgada al ciudadano Jason Sebastián Loaiza Rodríguez, y que ese será el escenario adecuado, la etapa de juzgamiento, para que se surte ese debate en cuanto a la comisión o no de dicha conducta punible, pero que en este caso los hechos jurídicamente relevantes han quedado claros bajo el contexto explicado por el delegado de la Fiscalía.
Y en ese entendido, a Jason Sebastián Loaiza Rodríguez se le informa que en este acto, que es un acto de comunicación por el cual el delegado de la Fiscalía solicita que se le inicie un proceso penal en su contra, se ha indicado por parte del delegado fiscal que se cuentan con unos elementos, se ha indicado, se ha señalado algunos de ellos, como lo sería un informe al parecer de vigilancia en captura en flagrancia, una denuncia presentada por el ciudadano Edward Edison González, elementos de los cuales le ha dicho el delegado de la Fiscalía que se puede inferir razonablemente que usted sería presunto coautor del delito de hurto calificado y agravado, conforme los artículos 239, 240, inciso segundo y 241, numeral décimo del Código Penal, y respecto a este delito le ha reconocido desde ya el delegado de la Fiscalía la circunstancia de atenuación punitiva prevista en el artículo 268 del Código Penal. Por ende, le ha señalado que la pena correspondiente a este delito iría en su mínimo de 6 años y en su máximo a 14 años de prisión. Pero le ha dicho que ese delito estaría, de acuerdo al artículo 31 del Código Penal, en concurso heterogéneo con otro delito, que es el contemplado en el artículo 188D del Código Penal como uso de menores de edad en la comisión de delitos, y le ha indicado que para este delito la ley prevé una pena que va en su mínimo de 10 años y en su máximo de 20 años de prisión. En consecuencia, considera esta funcionaria que la Fiscalía ha cumplido con esos presupuestos que se exigen en el artículo 288 del Código de Procedimiento Penal para la formulación de imputación, porque en primer lugar, si bien en este momento no existe total claridad en cuanto al cupo numérico de este ciudadano, el contenido de esta norma nos exige que para este acto de formulación de imputación debe mediar es una individualización concreta del ciudadano imputar, y esa individualización se ha efectuado por parte del delegado de la Fiscalía. También por parte del delegado de la Fiscalía ha mencionado una relación que se considera clara y que ha sido sucinta respecto a esos hechos jurídicamente relevantes, y ha indicado que cuenta con unos elementos, aunque como bien lo dice la norma, la enunciación de esos elementos no implica como tal que deba mediar un descubrimiento probatorio en esta audiencia. En consecuencia, a partir de este momento, Jason Sebastián, usted va a adquirir la calidad de imputado y se le va a considerar formalmente vinculado a esta investigación penal, y de acuerdo al artículo 292 del Código de Procedimiento Penal, a partir de este momento, con esta audiencia se interrumpe el término de prescripción de esta acción penal. Al adquirir esa calidad de imputado, usted adquiere una serie de derechos que se encuentran consagrados en el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, derechos que es mi deber darle a conocer en esta audiencia, y esta norma básicamente nos indica que usted, en plena igualdad respecto a la Fiscalía General de la Nación, que en nuestro país ejerce la función de órgano de persecución penal, tiene derecho a no autoincriminarse ni declarar contra sí mismo, tiene derecho a no declarar ni incriminar a familiares dentro del 4º grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, tiene derecho a guardar silencio, que no se utilice el silencio en su contra, tiene derecho a que no se utilice en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas o de un método alternativo de solución de conflictos si estos no se llegaren a perfeccionar, que tiene derecho a ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza, uno nombrado por el Estado. En su caso, como no me dio una designación de un abogado de confianza, ese derecho, que se denomina la defensa técnica, está siendo garantizado a través del doctor abogado de la Defensoría del Pueblo que nos acompaña en estas diligencias.
Esta norma igualmente señala que usted tiene derecho a tener comunicación privada con su defensa antes de comparecer ante las autoridades, que tiene derecho a conocer los cargos que le sean imputados, expresados en términos que sean comprensibles, con indicación expresa de las circunstancias conocidas, de modo, tiempo y lugar que los fundamentan, y eso es lo que precisamente se pretende que se realice en esta audiencia de formulación de imputación, que usted tenga claridad respecto a estos cargos, esos hechos por los cuales se le inicia una investigación penal. Asimismo, se señala en esta norma que usted tiene derecho a disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de su defensa, que de manera excepcional usted puede solicitar las prórrogas debidamente justificadas y necesarias para la celebración de las audiencias a las que deba comparecer, que asimismo tiene derecho no solo de solicitar, sino también de conocer y de controvertir las pruebas que sean presentadas en su contra, y que tiene derecho a tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, en el cual pueda, si así lo desea, por sí mismo, por conducto de su defensa, interrogar en audiencia a los testigos de cargo y obtener la comparecencia, así sea por métodos coercitivos, de testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto de debate. Es esa audiencia de juicio oral el escenario adecuado para que se surte ese debate probatorio, es decir, que la Fiscalía presente las pruebas que tiene en contra suya y que asimismo usted, por conducto de su defensa, pueda presentar esas pruebas para que luego de esa audiencia de juicio oral un juez pueda decidir sobre su responsabilidad o no en la comisión de esos hechos por los cuales se está investigando. Finalmente, este artículo nos dice que usted tiene derecho a renunciar a los derechos a guardar silencio, a no autoincriminarse y a contar con esa audiencia de juicio oral. En esta audiencia también es mi deber que le quede absolutamente claro las consecuencias que tiene la decisión que usted puede adoptar, porque usted, como le dijo el delegado de la Fiscalía, hoy puede aceptar la formulación de imputación o puede no aceptar esa formulación de imputación. Si usted no acepta la formulación de imputación el día de hoy, este proceso que hoy ha continuado va a continuar con su trámite normal, con su trámite ordinario, es decir, que usted va a ser convocado a más audiencias y esas audiencias se desarrollarán en un futuro próximo ante un juez que se denomina de conocimiento, que ejerce funciones diferentes a las que ejerzo yo como juez de control de garantías. Inician con una audiencia que se denomina de acusación, que se desarrolla en términos similares a los cuales está evacuando esta audiencia de formulación de imputación, y finalizan con esa audiencia de juicio oral de la cual ya le he hablado, y será al finalizar, como ya le vengo indicando, después de esa audiencia de juicio oral, que el juez que le corresponda conocer su caso determinará si a usted lo absuelve o lo condena por estos hechos que se están investigando con este proceso. Durante este proceso usted podrá, contando con la asistencia de su defensa, si así lo desea, realizar negociaciones o preacuerdos con la Fiscalía, y asimismo usted podrá mirar la posibilidad de que se le apliquen figuras como lo son la preclusión y el principio de oportunidad, las cuales terminan de manera anticipada y sin una sentencia el proceso, las cuales la ley prevé unos requisitos, y de acuerdo a si se cumplen o no esos requisitos de la ley para que le sean aplicables esas figuras, su defensa le explicará la viabilidad o no de las mismas para su caso particular. Este es el panorama si no acepta cargos. Si por el contrario usted decidiera aceptar la formulación de imputación el día de hoy, estaría renunciando al derecho a guardar silencio, al derecho a no autoincriminarse, el derecho a contar con esa audiencia de juicio oral, porque de aceptar cargos en este día, procedería que usted fuera convocado también a una audiencia en un futuro próximo ante un juez que también es un juez de conocimiento, y ese juez procedería a verificar esa aceptación de cargos, y con fundamento en su aceptación y con fundamento
con los elementos con los que hasta el momento cuenta la Fiscalía General de la Nación, procedería a emitir una sentencia condenatoria en su contra, y al emitirse una sentencia condenatoria en su contra, no solo le quedaría registrado un antecedente penal, sino además de ello, en este caso se le han imputado 2 delitos que tienen como pena principal la de prisión, lo cual hace muy probable que si usted llega a ser condenado, la consecuencia más gravosa sería que usted esa pena de prisión la tuviera que purgar en un establecimiento carcelario, más si se tiene en cuenta que media una prohibición expresa que está consagrada en el artículo 68A del Código Penal respecto al delito de hurto calificado. Y según esta norma, las personas que sean condenadas por este delito no pueden purgar esa pena de prisión ni en libertad ni en prisión domiciliaria, razón por la cual haría más probable que si usted llega a ser condenado por estos delitos, esa pena la tenga que purgar en un establecimiento carcelario. Pero como nuestro sistema contempla una justicia premial, es decir, que si usted colabora con la administración de justicia se le retribuye esa colaboración. En este caso, si usted colabora con la administración de justicia, recibiría a cambio una rebaja de pena que, de acuerdo al artículo 301, en consonancia con el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, sería hasta del 50% de la pena a imponer, en la medida en que, si bien se dice que los hechos que dieron origen a este proceso tuvieron lugar con ocasión de la captura en flagrancia que se produjera en su contra, no obstante, con ocasión de esa captura en flagrancia, la Fiscalía decidió darle su libertad y hoy usted está compareciendo a estas audiencias gozando de ese derecho a la libertad, es decir, está acudiendo de manera libre y voluntaria, y por eso, en criterio de esta funcionaria, procedería a esa rebaja de pena hasta el 50% de la pena a imponer si usted llega a aceptar cargos el día de hoy. Debe tener en cuenta que si acepta, se trata de una decisión que de la cual no se va a poder arrepentir en el futuro, es decir, que es irretractable, a no ser de que se demuestre en el futuro que usted tomó esa decisión mediando vicios en su consentimiento o bajo la vulneración de garantías fundamentales. En ese contexto, le voy a realizar, Jason Sebastián, unas preguntas. Por favor, enciende el micrófono y a esas preguntas solo me va a contestar sí o no, en el entendido que, como le indiqué, le asisten los derechos a guardar silencio y a no autoincriminarse, y esta audiencia que da inicio a este proceso no es el escenario adecuado para que se debata aún si usted es responsable o no de los hechos. Por ende, recuerde que le asisten esos derechos a guardar silencio y a no autoincriminarse. Le pregunto, Jason Sebastián, si bien ya lo hizo el delegado de la Fiscalía, si usted entendió la formulación de imputación que se efectuó en el día de hoy. Sí, señora. ¿Usted entendió los derechos que le di a conocer en esta audiencia? Señora. ¿Usted entendió los derechos que le di a conocer en esta audiencia? Sí, señora, pero quiero hablar con mi abogado. Ya le voy a conceder el tiempo para hablar con su abogado. Le voy a preguntar si, previo a concederle ese espacio, si usted ha sido asesorado por su abogado el día de hoy. Sí. No obstante, así manifieste que ha sido asesorado, teniendo en cuenta que me ha pedido tiempo momentos antes para volver a ser asesorado por su abogado. Se considera prudente otorgar un receso antes de preguntarle finalmente si acepta o no la formulación de imputación. Por ende, se suspende esta audiencia por el término de 5 minutos, siendo la 1:17 del 31 de enero del año 2018. Señor juez, ¿me permite el uso de la palabra? Lo que sucede es que la audiencia de legalización de captura la hizo mi compañera, la doctora Marta Eugenia Niño. Ella en estos momentos está atendiendo, por eso no se encuentra aquí, está atendiendo un caso fuera de la sede de la URI, en una clínica, de una audiencia en un caso de feminicidio.
Para yo poder asesorar a mi representado, querría tener acceso a los elementos materiales probatorios para que él tome una decisión en derecho sobre el particular. Entonces, yo requeriría de eso para poderlo asesorar a él en ese sentido. Gracias, doctor. Teniendo en cuenta lo manifestado por la defensa, además teniendo en cuenta que esta funcionaria tenía entendido que el ciudadano acudía el día de hoy en libertad, dado que por parte del delegado de la Fiscalía se había decidido otorgarle esa libertad, es decir, que no había mediado como tal una audiencia de legalización de captura, en la cual se hubiese decretado ilegal la captura de este ciudadano, pero ante la manifestación efectuada por la defensa, se considera prudente, teniendo en cuenta que el caso lo conoció al parecer otra defensora pública en su inicio, que por parte de la Fiscalía se procediera a permitirle a la defensa conocer esos elementos materiales probatorios para que en su criterio pudiera brindarle la asesoría debida a este ciudadano para adoptar la decisión que corresponde en esta audiencia. Es así como, si bien, como ya se ha indicado, no es propio de esta audiencia que se dé un descubrimiento probatorio, pues así no lo demanda la norma. No obstante, en aras de rodear de garantías a Jason Sebastián Loaiza Rodríguez, se considera prudente que se dé un traslado, que se permita el conocimiento de esos elementos a la defensa y como se había indicado, al solicitar este ciudadano tiempo para hablar con su defensor, por ende se solicita hacer el traslado por parte del delegado de la Fiscalía y se proceda a suspender la audiencia para... Sí, señor fiscal. Diga. Doctora, con todo respeto, debo hacer la aclaración, y en la enunciación dije que yo había restablecido el derecho a la libertad por el vencimiento de términos eminente a las horas de la madrugada, o sea que no hubo iniciación, no hubo traslado de elementos materiales. Esta es una diligencia de imputación donde pues no tiene la Fiscalía la obligación de trasladar elementos materiales probatorios, entonces pienso que pues es innecesario el traslado de elementos materiales probatorios, pero pues en aras de garantizar eso, sí me voy a permitir darle traslado de los elementos del señor juez con el fin de que lo asesore debidamente si debe allanarse o no a los cargos, pero pues atendiendo también a la situación en particular que se presentó hoy, ya que pues la doctora había asumido la defensa de este joven, ella ya le había asesorado cuáles eran las técnicas que iban a desarrollar dentro del juicio oral, y pues pienso que es prudente que usted hable con el señor Loaiza con el fin de que pues a él se le explicó muy detenidamente cuál era la situación y cuáles eran las posibles eventuales técnicas jurídicas a desarrollar en el juicio oral, por lo que pues yo... Gracias, doctor. Por favor, entonces proceda con el traslado y se suspende esta audiencia, como se dijo, por el término de 5 minutos, siendo la 1:21 de la tarde del 31 de enero de 2019. Se reanuda esta audiencia, siendo la 1:24 del 31 de enero de 2019, previo al receso otorgado para que el ciudadano Jason Sebastián tuviera el espacio suficiente para ser asesorado por el defensor público que nos acompaña en estas diligencias. Por ello, previo a continuar con las preguntas que se le están efectuando por parte de este despacho a este ciudadano, se le pregunta a la defensa técnica si contó con el espacio suficiente para asesorar a su representado. Efectivamente, señora juez, se contó con el espacio y el tiempo suficiente para obrar de conformidad como lo requiere la ley. No tengo más que decir sobre el particular. Gracias, doctor. Se le pregunta finalmente al ciudadano Jason Sebastián Loaiza Rodríguez, teniendo en cuenta que ya ha tenido la oportunidad para hablar con su defensa técnica, si acepta o no la formulación de imputación efectuada por el delegado de la Fiscalía. No acepto. Gracias. Fui delegado, ¿no? No acepta. Gracias. ¿Puede apagar el micrófono, por favor? Se deja constancia que Jason Sebastián Loaiza Rodríguez en esta audiencia ha manifestado a viva voz que no es su deseo aceptar esa formulación de imputación efectuada por el delegado de la Fiscalía. En consecuencia, Jason Sebastián, también es mi deber informarle que de acuerdo al contenido del artículo 97 del Código de Procedimiento Penal, a partir de este momento y durante los siguientes 6 meses, usted no puede enajenar bienes sujetos a registro. Por ende, cualquier negociación que usted haga sobre esos bienes sin autorización previa será nula.
y de esta prohibición se informará a las oficinas de registro correspondiente, a no ser de que antes de esa fecha, de esos 6 meses, usted indemnice los perjuicios o medie un pronunciamiento de fondos sobre su inocencia, y esta prohibición se aplica sin perjuicio de los negocios jurídicos que se hubiera realizado sobre sus bienes con anterioridad a su captura, y también sin perjuicio de los derechos que le asisten a terceros de buena fe. En estas condiciones, teniendo en cuenta que se han cumplido con los parámetros legales y constitucionales para la formulación de imputación por parte del delegado de la Fiscalía, asimismo, que se han preservado las formalidades tanto del artículo 288 y 289 del Código de Procedimiento Penal, en la medida en que a Jason Sebastián Loaiza Rodríguez se le explicaron sus derechos, se le explicaron las posibilidades con las que contaba en esta audiencia y de manera libre, consciente y voluntaria decidió no aceptar esa formulación de imputación. Es por todo ello que el Juzgado Quinto Penal Municipal, con función de control de garantías de la Ciudad de Bogotá, declara legal la formulación de imputación e informa que contra esta decisión no procede recurso alguno, pues se trata de un acto de parte y de mera comunicación que es inoponible, y en consecuencia así culminan estas audiencias al no mediar más solicitudes por parte del delegado de la Fiscalía, siendo la 1:27 del 31 de enero de 2019, dejándose constancia del respeto de derechos y garantías fundamentales y agradeciéndoles a todos los presentes por su atención.